Hola tarotistas, en este vídeo hoy vamos a hacer un masterclass de cartas invertidas. ¡Qué ilusión tengo! ¡Vámonos! Ok, pues vamos a hablar sobre todo lo que sé sobre cartas invertidas y al final de este vídeo os voy a explicar una forma nueva que yo estoy trabajando con cartas invertidas que funciona fantástico. Entonces vamos a ver. Cuando digo carta invertida, para que entendamos en este vídeo, esto es como yo lo voy a llamar normal, posición normal, vertical normal. Y esto al revés, esta es carta invertida. Así lo tenemos claro cuando hablo de cartas invertidas. Entonces, antes de empezar en las diferentes formas que se puede leer las cartas invertidas, primero voy a decir que no todos los tarotistas usan cartas invertidas. No todos los tarotistas leen cartas invertidas. Es algo muy personal. Hay mucho debate sobre esto, si lo uso, si no lo uso, si es bueno usarlo, si no es bueno usarlo. Pero no hay una forma correcta o incorrecta. No todos los tarotistas quieren usar cartas invertidas y no pasa nada. Ahora, sí que te voy a decir un consejo, si quieres usar o no usar cartas invertidas, que lo sepas antes de hacer la lectura. Es un buen consejo que antes de hacer una lectura, que tú sabes en esa lectura si tú quieres leer cartas invertidas. Y el otro consejo que te voy a decir, si estás aprendiendo el tarot, no te compliques ahora la vida con aprender cartas invertidas. Hasta que ya has aprendido todas las cartas normales, posición normal, yo te recomiendo que dejas por un lado las cartas invertidas. Entonces, vamos a empezar. La primera forma de las cartas invertidas es no usarlo. Y ya está. No te complicas la vida, no lees las cartas invertidas y cuando te sale una carta invertida porque la has barajado en una forma que salen cartas invertidas o porque se ha escapado alguno que está invertida, simplemente, aunque esté así, simplemente léelo como si estaba así. No léelo, es la primera opción y es una opción que se toman muchos tarotistas. La segunda forma de leer las cartas invertidas es la forma que la hago yo. Yo las cartas invertidas no siempre lo leo. Eso está claro, no en cada lectura quiero leer cartas invertidas, pero cuando decido de que sí, cuando quiero leer cartas invertidas, entonces la hago en esta forma. Es energía disminuida. Energía disminuida significa que es una versión diluida de las cartas, como si estás echando agua en cada carta invertida. Y eso es porque tiene menos significado. Tengo un vídeo sobre esto, lo dejaré en el enlace, que lo explico muy bien cómo leer yo las cartas invertidas. Y cuando digo que tiene menos energía disminuida, significa, por ejemplo, la torre de destrucción, si está invertida, para mí significa, por ejemplo, que no es tan mal. No es tanto destrucción, pero no es para tanto. Quito un poco el valor del significado de la carta. Igual, por ejemplo, si es el sol. Si la carta del sol está invertida, entonces voy a leerlo como si es un poco de alegría. No esa felicidad vibrante que hay en esta carta. Simplemente una pequeña alegría. Entonces lo veo con menos significado. Vamos a ver el 6 de bastos, esa gran carta de triunfo y éxito y reconocimiento público. Si está invertida, entonces yo lo voy a ver como si es un pequeño éxito, pero no es esa gran victoria que vemos cuando está normal. Entonces lo que hago es rebajar un poco la energía de las cartas y a mí me funciona muy bien porque no cada caso va a ser un torre de destrucción, no cada sol va a ser un gran alegría y esa positividad tan vibrante. La tercera forma que puedes leer las cartas invertidas, y esto no es mi favorito, hay más, es la forma que menos me gusta, pero lo voy a tirar aquí en el masterclass porque muchas tarotistas usan esta forma. Entonces, si voy a hablar de todas las formas de leer las cartas, bueno, no todas, pero muchas formas de leer las cartas invertidas, tengo que hablar sobre esto. El significado apuesto. El significado apuesto significa que si sale la torre de destrucción invertida, significa alegría, paz, felicidad.
Por esto no es una de mis formas preferidas. Imagínate que sale la carta del carro normal. La carta del carro normal habla de ambición, habla de progreso y alguien que tiene un buen control, dominando su camino. Y si está invertida, entonces significa pérdida, que está perdido este hombre del carro, no sabe dónde tirar. Y habla de falta de tomar decisiones y falta de ambición y rendición. Y si usamos el ejemplo del 6 de bastos, que es esa gran carta de victoria, de éxito, un poco parecido, un reflejo del carro, pues también aquí tenemos fracaso. Tenemos al contrario, la falta del éxito. Entonces, pues claro, esa forma no me gusta y a mí no me funciona. Pero cada tarotista tiene que ir probando y a ver qué es lo que funciona para ellos si quieres usar cartas invertidas. Una cosa es que tú decides que quieres usar cartas invertidas y otra cosa es cómo quieres usar esas cartas invertidas. Y esto solo puedes saber si ves las opciones y que vas practicando y a ver qué es lo que funciona para ti y lo que no funciona para ti. La siguiente forma de ver cartas invertidas la cuarta forma, es verlos como bloqueos. Esto es muy interesante y sí que he trabajado en el pasado un poco con esto, de ver las cartas como bloqueos. Y a lo mejor a ti te interesa esto también. Por ejemplo, el as de bastos, que es una carta que habla de potencial creativo, la creatividad, algo nuevo que podemos empezar con toda nuestra pasión, nuestra energía, esa creatividad que tenemos todos. Pues si está invertida, puede significar que tu creatividad está estancado, que tienes un bloqueo con tu creatividad o que tienes un bloqueo en tu energía, tienes tu vibración baja, un bloqueo en tu vibración. Entonces es una buena forma de que podemos dar un toque más reflectivo en las cartas. El mago, por ejemplo, si lo usamos como bloqueo, el mago, que es una carta que habla de poder manifestar. El mago es el mago de la manifestación, la ley de atracción, que tiene todas sus herramientas en la mesa, todo lo que necesita lo tiene. Este mago transmite la ley de atracción impuro, ese poder de manifestar. Pero si está invertida, puede significar que tienes un bloqueo para manifestar y que tenés que trabajar un poco con ese bloqueo de la manifestación. Tienes un bloqueo con tu propio poder, tu magia. Entonces puedes trabajar un poco con eso, aprender un poco más de conectar con los elementos y conectar porque tienes un bloqueo ahí. Entonces, de verlo en esa forma es coger un poco de la parte de la carta y verlo como un bloqueo, que lo vemos como algo negativo, porque un bloqueo es algo negativo en el sentido de que lo tenemos que verlo como la parte más oscura de la carta, la parte de la sombra de la carta. Pero estamos usándolo en una forma muy positiva porque estamos diciendo, esto es tu bloqueo donde puedes trabajarlo. Entonces, trabajarlo como un bloqueo lo veo también muy bonito. Ahora, la siguiente forma de hacerlo, de leer cartas invertidas, es que simplemente ves todas las cartas negativas. Y esto ya no es en plan tienes un bloqueo y aquí hay donde puedes enfocar y trabajarlo, que es algo bonito. No, es simplemente ves todas las cartas invertidas como algo oscuro, algo negativo. Esta forma tampoco me gusta trabajarlo y por curioso, hay muy pocos tarotistas que la hacen al revés, que todas las cartas invertidas son positivas. Muy pocas, pero negativas hay bastantes tarotistas que lo ven así. Y esto significa que cogemos el parte oscuro de cada carta, que lo hay, cada carta ya tiene su positivo y su negativo. Entonces, te doy un ejemplo. Si sale el sol en una carta, en una lectura y sale normal, yo puedo hablar pues esa alegría, esa claridad, inicios nuevos, amistades, los niños, todas las cosas bonitas que hay en la carta del sol. Ahora, si yo tengo una lectura y esto está en la posición de problema,
Ahora yo, sin tener la carta invertida, yo puedo decir, bueno, los problemas que tienes aquí, me sale el sol. Quizás está demasiado positivo, tienes mucha ilusión, tienes mucha alegría y no ves la claridad. A lo mejor hay alguien que brilla tanto que te está dejando un poco ciega una situación. Entonces, puedo hablar de la parte negativa porque me sale como problema en tu lectura. O si simplemente tú me dices, tengo un problema con mi pareja y no sé cuál es. Y me sale esta carta, pues yo te puedo decir, pues mira, yo veo que a lo mejor estás un poco ciego, ciego del sol, un poco ciego de lo que está pasando aquí. A lo mejor tú estás muy alegre y no ves con esa claridad. Entonces ya en una lectura en sí, sin tenerlo invertida, puedo sacar la parte oscura de cada carta y la parte positiva de cada carta. Por ejemplo, si me sale la torre de destrucción y en sí te voy a decir, pues, caos, destrucción. La palabra un poco más negativas que hay en esta carta. Es una de las cartas que puede ser conocido como la más negativa. Pero si tú me preguntas por un consejo y me sale esta carta, un consejo como es algo positivo, yo a lo mejor te digo, depende de esa lectura en ese momento, a lo mejor te digo, bueno, lo bueno de esta carta, como consejo te está diciendo dejar las cosas caer, dejar las cosas destruirse, porque eso te va a quitar un bloqueo. Te va a quitar un bloqueo y te va a liberar. Entonces, como algo positivo, a lo mejor te digo que tienes que cambiar un poco tu forma de ver las cosas, tu mentalidad o incluso el modo que haces las cosas. Es una ruptura de tus creencias, a lo mejor, ¿no? Pero quiero decir, puedo encontrar muchas cosas positivas de esta carta, si quiero, aunque sea la torre de destrucción. Pero en la forma 5 de esto, lo que estaba diciendo, leer las cartas negativas, es que cuando están invertidas solo vemos la carta mal, la parte mala de la carta, independientemente de la lectura y independientemente si hay una pregunta o no. Simplemente cada vez que vemos una carta invertida, lo vemos como la parte peor de la carta. Entonces, por ejemplo, si sale un caballero de espadas invertida, pues ahora puedo hablar de una persona que viene con el cuchillo en la mano. Viene para atacarte y hacerte daño con su espada, que es su lengua, su comunicación, que no te cuenta toda la verdad, que viene para el ataque, que viene para hacerte daño. Y eso, por ejemplo, imagínate esta preciosa carta del 2 de copas, vamos a imaginar lo que ha salido invertida y estoy leyéndolo en esta forma 5, que es todas las cartas invertidas son malas o negativas, mejor dicho. Ahora voy a decir demasiado amor. Solo estás enfocando en tu amor. Es que solo tiene ojos para él o para ella y no ves nada más. Esta relación no tiene equilibrio. El amor está saliendo de las copas. El amor sale de las copas. Se va. No está bien esta relación. Entonces, no solo he visto algo apuesto, pero es que he visto la oscuridad de la carta. Entonces, esto es una forma de ver las cartas negativas. Y tú a lo mejor dices, vale, ¿y si la hago así? Cuando son cartas negativas, ¿qué? Pues entonces, si la ves como cartas negativas, cuando es una carta negativa, solo la vas a ver negativa. No es como lo que te he dicho antes de ver las cartas apuestas. Esto es que cada carta invertida se ve negativa. Entonces, la torre de destrucción más. Esto va a ser un desastre total, una destrucción total. Lo peor de lo peor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa forma es una forma que a mí personalmente no me gusta trabajarlo así, porque veo que me da un desequilibrio en las cartas y puedo terminar haciendo muchas lecturas que enfoque más en la negativa. Y eso no es como a mí me gusta trabajar. La siguiente forma número 6 de leer las cartas invertidas, es dependiente del contenido. Y eso significa que depende de las cartas a su lado. Es una pequeña combinación de ver las cartas apuestas, de ver cartas negativas y a la vez depende mucho de las cartas a su lado. Por ejemplo, imagínate que tengo el 2 de copas normal y la estrella invertida. Entonces puedo decir, si lo leo en este modo, que ahora veo un buen equilibrio, una unión muy bonito en la relación,
pero que pronto se pierde la esperanza. Entonces, esta carta lo he visto como negativa, porque pobre esperanza, con todo lo bonito que puede ser, ahora estoy sacando su parte negativa y un poco la parte apuesta de su significado. Ahora ha perdido su esperanza. Entonces, lo estoy leyendo las cartas y usando la carta invertida como una apuesta o algo negativo, pero juntándolo con las cartas a su lado. Entonces estoy combinándolo con las cartas. Y si fuera a contrario, vamos a hacerlo así, que el 2 de copas está invertida y la estrella está bien, está normal. Entonces puedo decir que ahora mismo veo que hay un problema en la relación de pareja, que se está perdiendo el amor va fluyendo de las copas, hay un desequilibrio, que solo estáis enfocando uno al otro, pero que pronto me sale el significado normal de la estrella, que es la esperanza. Pronto sale la luz, sale la esperanza. Entonces, en ese sentido, esto puede ser un poco más complicado para aprender porque tienes que aprender de cómo combinar la carta al lado de la carta que está invertida. Y si hay dos cartas invertidas, pues hacemos exactamente igual. Por ejemplo, en este caso será que ahora tenemos problemas en el amor, pero luego viene una buena esperanza que sale la luz, pero luego viene alguien atacando la relación. Parece como que viene alguien afuera que va a hacer más daño a la relación. Entonces volvemos a tener problemas. Donde si la hacemos así, puedo decir, veo que tienes mucho amor, una unión muy bonito, pronto se pierde un poco la esperanza, pero viene alguien de fuera y con la comunicación podemos volver a estar bien. En el sentido, a lo mejor es que vamos a buscar un poco de ayuda, hablando con un psicólogo, hablando con alguien, o simplemente aprendemos de comunicar mejor. Pero depende de la lectura en ese momento, en ese día, pero ese caballero de espadas que viene con esa información, con ese conocimiento, con esas ideas y pensamientos que entra aquí, parece como que viene para quitar un poco de esa pérdida de esperanza que tenemos, porque estamos juntando las cartas y contando la historia dependiendo de las cartas al lado. Es una forma más complicada y esta forma no te lo recomiendo que la hagas hasta que ya eres una tarotista que ya entiendes muy bien tus cartas y la manejas muy bien tus cartas, porque te puede causa un lío. Y la siguiente forma, esto me da mucha ilusión, llevo un año trabajando con esta siguiente forma, una nueva manera de que estoy usando las cartas invertidas. No significa que no la uso como lo que he explicado aquí en este vídeo, que los significados tienen menos significado, que le quito un poco la energía de la carta. Sigo trabajando en esa forma, pero como estoy practicando esta nueva forma hace un año, muchas veces cuando estoy haciendo una lectura, antes de que hago la lectura, digo, vale, en esta siguiente lectura voy a usar esta nueva manera de leer las cartas invertidas. Y yo sé que en esa lectura, en ese momento, voy a leer las cartas invertidas, si sale algunas, en esta nueva manera. Y te la comparto hoy con vosotros y que tengo muchísima ilusión de hacerlo. Y esto es, cada carta puede tener un significado espiritual, un reflejo espiritual, un momento para tomar aprendizajes del universo. Esto, si tienes mi curso gratis, Tarot Espiritual, y si no, te dejo el enlace abajo y tienes que tenerlo. Una de las clases en ese video curso, una de las clases es la ley de atracción con las cartas de tarot. Son las leyes universales con las cartas de tarot. Cada carta de tarot tiene su conexión con las leyes universales. Y muchas leyes universales, muchos aprendizajes. Es el infinito, la cantidad de aprendizajes espirituales que podemos encontrar en las cartas de tarot. Como yo soy profe y mentora espiritual, pues tiene sentido que siempre toda mi vida he intentado de usar las cartas en una forma más espiritual para ayudar a mi clienta. Y gracias al universo siempre he tenido clientas que quieren también un poco de eso, un poco de entender no solo lo que está pasando o guiarle por lo que puede venir, pero también que ellos abren un poco la mente por los aprendizajes del momento, lo que están aprendiendo en esa fase de su vida. Entonces,
Una cosa que estoy usando este año y ahora sé que tiene unos resultados espectacular y por eso comparto con vosotros es usar la carta invertida como recordatorios de los aprendizajes espirituales. ¿Cómo hago esto? Primero, la más importante es la leo la carta con su significado básico. Primero, eso siempre lo he hecho, siempre lo hago y estáis harto de escucharme decirlo porque siempre lo hago. Pero si yo estoy hablando del 6 de bastos, voy a hablar del 6 de bastos. Voy a decir, pues veo aquí que hay un triunfo, que hay un éxito y que vas a tener un reconocimiento público. Es el carta del triunfo de la victoria y voy a hablar de su significado. Pero en esta forma que yo te estoy enseñando, aparte de hablar de su significado básico, porque si no, se pierde la lectura, eso es muy clave, si no, la historia no cuadra porque estamos quitando capítulos que son cartas y no queremos hacer eso. Entonces, lo que hago, primero lee los significados, su significado, la carta cómo significa. La siguiente cosa que hago cuando está invertida es ver cómo mi clienta puede aprender de esto. Entonces, como está invertida, voy a decir, pues mira, ahora veo un reconocimiento público, vas a tener un triunfo, un éxito, vas a conseguir algo que quieres, guay, 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 todo bien. Y voy a parar, porque está invertida, también voy a decir, y en plan, aparte de lo que te acabo de decir. Pero espiritualmente esto es un buen momento de saber cómo puedes abrazar y aceptar el agradecimiento de otras personas. Y está bien disfrutar de tus victorias, está bien de lucir con tu éxito. Un aprendizaje espiritual es aprender de aceptar el agradecimiento de otras personas también. Y a veces tenemos que aceptar de que la gente nos ve como un líder y que podemos guiar a otras personas hacia su éxito también. Entonces, he dado el significado, pero el estar invertido me ha hecho a mí recordar de que todos son aprendizajes espirituales e incluso todo lo que pasa a mi clienta. Entonces, por ejemplo, el 5 de copas, que es una carta que habla de tristeza, el hombre está llorando un río, la carta que habla de la víctima, del luto, de la tristeza, la desilusión. Si está al revés, aún voy a hablar de eso. En ese momento, en esa lectura, depende porque lo que sale, voy a hablar exactamente de eso. Aquí hay una situación que te trae desilusión y tristeza. Pero, aparte de su significado y leer la carta como lo debe de leer, también voy a parar, como es una carta invertida, y voy a decir, vale, ok, una carta invertida. ¿Cuál es el aprendizaje aquí para mi clienta? ¿Cuál es el aprendizaje de este luto, esta tristeza de mi clienta? Y a lo mejor digo algo como un aprendizaje espiritual es que a veces hay que ver que aunque hay copas que han caído, aún queda copas de pie. Hay que enfocar siempre en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Cuando tenemos un estado de gratitud, nos hace enfocar en cómo podemos reconstruir, podemos remontar y cómo podemos pasar página, pasar este puente que hay aquí. ¿Cómo podemos pasar ese puente al otro lado de las lágrimas? Enfocamos en lo que nos quedamos y no en la pérdida o lo que habemos dejado. Y ese 5 de copas es un buen aprendizaje para que salimos de ese estado de soy la víctima y entrar en un estado de que no, soy una persona que sabe remontar, sabe cruzar los puentes al otro lado donde hay felicidad. Entonces es un buen aprendizaje si eso está al revés. Y yo veo que eso da mucho valor a una lectura. Ahora, obviamente cada carta invertida no va a ser un gran aprendizaje porque puedes tardar 4 horas para hacer una lectura y puede ser demasiado, pero ahí es donde tenés que enfocar un poco en tus sentidos, en tu intuición. Cuando estoy haciendo esta nueva lectura, hay cartas invertidas que a lo mejor hablo menos de esos aprendizajes. Por ejemplo, si me sale la carta del juicio y me sale invertida, pues voy a hablar sobre su significado, que es un despertar en algo que está pasando ahora
mejor en la vida de alguien y que es una forma diferente de ver las cosas. Pero como aprendizaje, a lo mejor simplemente digo, y lo buen aprendizaje aquí es comunicar con tu equipo espiritual, aprender de ver los señales que los ángeles, los espíritus, tu equipo espiritual te está enviando, aprender a ver los señales de tu equipo espiritual, de tus seres queridos, aprender a abrir un poco más a la comunicación espiritual. Estoy dando ese aprendizaje a mi clienta, pero no es tan intenso como lo último que a lo mejor le ha dicho o lo próximo que voy a decir. No cada carta lo voy a dar todo un aprendizaje grande porque la lectura será enorme. Algunos la digo así, un poco más rapidito. Y también en esta carta pues es un buen momento de recordar, de ver los señales de los espíritus y conectar un poco más con tu equipo espiritual. Ya está, es el aprendizaje en ese momento de esto. Pero a lo mejor mañana en otra lectura pues esta carta sale igual invertida y estoy un poco más tiempo hablando del aprendizaje que hay cuando aprendemos de que nuestro equipo espiritual siempre está a nuestro lado y que nos está dando señales, y a lo mejor hablo más intenso de eso. Y a lo mejor ese mismo cliente le sale el 5 de copas invertidas y a medida de decir todo lo que te acaba de decir, pues lo digo un poco menos. Por ejemplo, lo digo, sí, veo que es una situación que ahora va a ser una desilusión y trae tristeza, pero también hay un aprendizaje aquí que hay que enfocar en lo positivo. Y ya está, no voy a alargarlo más. Entonces eso es mi intuición, depende de la cantidad de cartas invertidas que hay o no. El tiempo que voy practicando esto, los espíritus siempre trabajan con nosotros. Cuando trabajamos con las cartas de tarot, estamos formando una práctica no solo con nuestras cartas, pero con nuestro equipo espiritual. Y yo veo que ahora realmente solo me sale cartas invertidas cuando hay que hablar de esos aprendizajes. Entonces, a lo mejor solo me sale 1, 2 o 3 cartas invertidas en una lectura grande o algunas más, porque ellos ya saben, Jane ahora, cuando ella decide, cuando yo decido antes de la lectura que voy a trabajarlo en esta forma, Jane ahora va a trabajar en esta forma que cada carta invertida puede ser un aprendizaje por su clienta. Como que ellos trabajan conmigo también porque quieren que mi clienta tengan esos mensajes y esos consejos espirituales. Poniendo algunos aprendizajes ahí, para mí, donde estoy yo ahora en mi carrera, donde estoy yo ahora en mi vida espiritual y como tarotista y medio, que llevo toda mi vida haciendo esto, para mí es algo que, como siempre lo he hecho de todo modo, es una forma de decir, vale, pero ahora tengo un sistema para hacerlo. Y sé cuando no hay que saturar la lectura espiritualmente y cuando hay que exprimir más espiritualmente de cada aprendizaje. Y a mí me encanta y por eso quería compartirlo con vosotros. Entonces, esto hoy es las varias formas que se puede trabajar con cartas invertidas. Yo todo el día uso la forma de verlo con menos energía muchas veces, y también muchas veces leo las cartas y no hago ni caso a las cartas invertidas, pero antes de cada lectura decido si quiero o no quiero y cómo voy a usar las cartas invertidas. Y yo te invito que tú también haces practicarlo con tu gente si estás en grupos, etc. Y dímelo en los comentarios si te gusta este vídeo, si hay algún modo de estos que te gusta trabajarlo. Déjame comentarios, que me encanta. Toca me gusta, por favor, suscribir a mi canal, compartir mis vídeos y tocar la campanita. Sí, te he pedido un montón de cosas ahora. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente masterclass. Y esto no es mi favorito. Y esto no es mi favorito. Y esto no es mi favorito.